Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte de la historia de Bayer y por si no lo habéis visto, os voy a dejar aquí, en este lado de la pantalla, y si no en la descripción del vídeo, el enlace a la primera parte. Así que comenzamos. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Bayer se enfrentaba a la competencia con los productores locales de ácido acetil salicílico, así como con otras empresas farmacéuticas alemanas, como por ejemplo Hayden y Hoechst. Por otra parte, el mercado británico se cerró a las empresas alemanas. Las marcas británicas de Bayer fueron invalidadas en 1915. En Estados Unidos se interrumpieron los vínculos entre la planta estadounidense de Bayer y la sede de Bayer en Alemania, y como consecuencia, las ventas de tintes y productos farmacéuticos disminuyeron. Durante los inicios de la Primera Guerra Mundial, el jefe de Estado Mayor alemán, el general Erich von Falkenhayn, sugirió que tanto los científicos del Instituto Wilhelm Kaiser, del que luego hablaré y explicaré para los que no conocéis lo que era, como la industria debían colaborar con el Estado alemán diseñando nuevas armas. Una frase histórica de este general: la industria y la ciencia deben poner en marcha nuevas armas que pongan fin a la guerra de posiciones, incluyendo las químicas. Erich von Falkenhayn. El general Erich von Falkenhayn encargó la misión al comandante Max Bauer, oficial de enlace con la industria civil. Bauer se reunió en 1914 con el químico Walter Nernst y Carl Duisberg. Carl Duisberg, como vimos en la primera parte, empezó siendo el director de Bayer y aquí ya era presidente de Bayer, que era aquel que era un magnate de los negocios. Bauer descubrió en esa reunión que la industria de los tintes utilizaba numerosas sustancias químicas con actividad muy tóxica, como el cloro y el fosgeno, dos gases clasificados como agentes neumotóxicos, por su gran capacidad para lesionar el tracto respiratorio. ¿Vale? El que veis en la foto es el comandante Max Bauer. Entonces se estableció una comisión para la investigación, desarrollo y perfeccionamiento de las armas químicas, a partir de los residuos tóxicos de la industria química. La comisión fue presidida por Carl Duisberg, presidente de Bayer, Walter Nernst, que era un químico, y Fritz Haber, director del Kaiser Wilhelm Institute. ¿Vale? Aquí a la izquierda veis Carl Duisberg, en medio veis Walter Nernst y a la derecha es Fritz Haber. Entonces, como ya os he dicho, ahora os voy a explicar lo que era el Kaiser Wilhelm Institute, ¿vale? Porque antes también lo he mencionado y probablemente salga en el tema más adelante. El Instituto Kaiser Wilhelm fue el nombre de una sociedad que representaba un conjunto de instituciones científicas de Alemania y que operaron como un bloque monolítico desde 1911 hasta 1945. O sea, que cogió toda la época de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y después ya cambió de nombre. Todas las instituciones que conformaban este instituto cambiaron ya de nombre después de la Segunda Guerra Mundial. Esta sociedad produciría eminencias científicas y ganadores de premios Nobel. La verdad es que cogieron lo mejor de la ciencia. No era para alumnos, para formar alumnos simplemente y darles una titulación, sino que cogían lo mejor de lo mejor y ahí se podría decir que los exprimían, o sea, que les hacían investigar todo lo que
fuera necesario, ¿no?, para el país. De ahí salieron muchos premios Nobel, pero cabe destacar que no es simplemente porque hicieran cosas, grandes descubrimientos, que fueran buenos en general, sino más que nada porque los descubrimientos que hicieron, como veréis, ayudaban al país en momentos críticos. De ahí que luego más tarde fueran todos recibiendo premios Nobel o colocados en sitios privilegiados. Bueno, esta sociedad se llamaba Wilhelm Kaiser porque el nombre era en honor a Kaiser Guillermo II de Alemania, que fue el último emperador alemán. ¿Vale? Era monarca, era de la familia de las monarquías europeas, estaba emparentado tanto por la realeza británica, ¿vale?, como también por la realeza rusa incluso. O sea, esas familias estaban todos emparentados, se casaban entre ellos y bueno, en esa época pues toda Europa, todos los reinos, estas familias pues al final iban juntos. O sea, iban juntos pero tenían sus roces, tenían sus diferencias, tenían envidias, codicia, unos querían quedarse los territorios de otros, etc. O sea que veis que estas familias eran familias pero porque habían nacido así, pero realmente no iban todos a una. Bueno, pues este instituto tenía por objetivo mantener instituciones satélites independientes del Estado, que se dedicaran a la investigación y ampliación del campo científico en cualquiera de sus ramas. Estas entidades no fueron concebidas como centros de aprendizaje de alumnos universitarios, sino del desarrollo y aplicación de los conocimientos de alumnos y científicos destacados. Bajo esta sociedad se fundaron sucesivamente, desde 1911, instituciones que abarcaron todas las ramas del saber científico en Alemania. Algunas instituciones de especial relevancia que se fundaron bajo esta sociedad eran, por ejemplo, porque me parece que eran más de 80, pero aquí voy a mencionar las más importantes: Química, que estaba fundado en 1911 y actualmente es el Instituto Otto Hahn. Química, Física y Electroquímica, fundado en ese mismo año, que actualmente es el instituto con nombre Instituto Fritz Haber. Es curioso porque luego vais a ver las cosas que hizo el señor Fritz Haber y lo importante que ha sido para la historia y no precisamente por cosas buenas. Lo vais a ver en este vídeo. Y es sorprendente, yo me quedé alucinado cuando he visto que este instituto conservaba el nombre mismo de esta persona, ¿no? Bueno, Instituto de Biología, fundado en 1912, ¿vale? Actualmente es el Centro para la Biología. Física, fundado en 1917, ¿vale? Actualmente el nombre del instituto Werner Heisenberg. El Instituto de Medicina, fundado en 1929, con el mismo nombre, Instituto para las Ciencias Médicas. Este es el que me ha llamado mucho la curiosidad, que era el Instituto de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, fundado en 1927 por Alfred Ploetz, también llamado Instituto Kaiser de Higiene Racial, que este se mantuvo hasta 1945, situado en Berlín-Dahlem. Este instituto, a partir de 1945, lo que hicieron fue cambiar el nombre. O sea, el nombre lo quitaron, porque después de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema del racismo nazi, claro, ya no era demasiado descarado. Entonces ya quitaron el nombre. Pero es un dato curioso que la eugenesia fue una cosa que surgió a finales del siglo XIX, principios del XX,
en la alta sociedad se puso muy de moda, y a principios de siglo pues era una cosa que era como si fuera una disciplina más, ¿no? O sea, se sacó una teoría, por decirlo de alguna forma, de los ricos tenían mejor genética que los pobres. Por eso los pobres eran pobres, porque su genética era mala. Y entonces pues esa teoría a la gente influyente le agradó mucho, estaban encantados con eso, y llegó el punto pues que se estudiaba como una asignatura más en las universidades, y durante décadas estuvieron ya gente que iba a la universidad y decía: ¿tú qué estudias? Yo estudio eugenesia, como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? A lo mejor otra vez hago un vídeo sobre eso, porque todas estas cosas, todos estos datos que doy se pueden investigar y salen cosas un montón. Lo curioso es que, bueno, en esos programas de eugenesia que había, pues se hacía la esterilización humana, o sea, en algunos casos se hacía esterilización humana forzada. Pues gente que eran vagabundos, pobres, extranjeros, gitanos, judíos, todo lo que ellos no les gustaba, pues les podían practicar, si se daba el caso, esterilización forzada, ¿no? Como alegando que estaban haciendo un bien para el futuro de la humanidad. Todo esto empezó antes del nazismo, ¿eh? Cuando pasó el nazismo, comenzó la Segunda Guerra Mundial y todo el movimiento de Hitler, era el tema de buscar la raza aria y tal, pero esto realmente venía de mucho antes. Y a esos burgueses aristócratas de la realeza les encantaba esto. También aprovecho para decir que, bueno, ellos, esto ya es un apunte personal, ellos se creían que eran la élite, que su genética era mejor, pero fijaos cómo en la realeza hay muchas personas que han tenido problemas de salud, deformidades y cosas, precisamente porque se casaban entre primos, tenían hijos, luego con los hermanos, el hermano de uno con el primo del otro, o sea, burradas. Por ejemplo, el mismo Wilhelm, Guillermo II, tenía una deformidad en la mano izquierda de nacimiento. Nació con una deformidad. Lo que pasa que desde que era pequeño eso se mantuvo en secreto, y siempre que salía públicamente o que se tomaban fotografías, estaba estudiada las poses que ponía para que la mano izquierda no se viera. Si buscáis fotos sobre Guillermo II vais a ver que en todas la mano izquierda no se ve, o la tiene escondida, o la tapa con la otra mano, o la tiene de una forma que no la vais a ver. Y era precisamente por eso. Y este apunte era pues eso, ¿no? Que ellos dicen que su genética es buena y la de los demás tenemos la genética mala, y ellos son los que nacían con deformidades. Bueno, que me enrollo, vamos a seguir. Instituto de Metales, fundado en 1921, que actualmente es el Instituto para la Metalurgia, localizado en Stuttgart. Agronomía, fundado en 1929. Actualmente es el Instituto para las Ciencias Agrícolas, localizado en Colonia. Fisiología celular, fundado en 1929 por Otto Heinrich Warburg. Actualmente es el del Instituto de Estudio de las Células. Warburg, acordaos de este apellido porque os irá sonando. Pasa muy desapercibido esta gente, pero ese apellido, Warburg, acordaos. Derecho, fundado en 1929, actualmente es el Instituto para el Derecho Público Internacional de Heidelberg. Del Cerebro, Instituto del Cerebro, fundado en 1914 por Oscar Bock, actualmente es el Centro para la Investigación del Cerebro. Psiquiatría, fundado en 1917, es lo que actualmente es el Instituto Max Planck de Psiquiatría. Instituto Max Planck hay muchísimos, ya veréis que hay de todo, pero bueno, en este caso se refiere a eso. Todas estas instituciones funcionaron con, atención, fondos privados y también aportes estatales, e incluso con aportes privados provenientes de Estados Unidos,
como por ejemplo aportes realizados por la Fundación Rockefeller, que financió la creación del Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatría y el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia. O sea que la Fundación Rockefeller ya podemos decir que no financiaba cualquier cosa, solo financiaba cosas buenas, ¿no? Como este instituto tan majo de la eugenesia. La Fundación Rockefeller financió también parcialmente el edificio real del instituto y ayudó a mantener el instituto a flote durante la depresión. O sea que la influencia de los Rockefeller era brutal. Se supone que durante la guerra Estados Unidos era un bando contrario, ¿no? Alemania, pero los Rockefeller, que eran estadounidenses, las familias más poderosas, financiaban y ayudaban a Alemania. Curioso, ¿no? Cuanto menos. Perdón. Vale, aquí veis una foto de lo que era el Instituto de la Higiene Racial. Vale, sigue en pie. Esta es una foto actual del instituto. El edificio sigue en pie. O sea que aquí lo tenéis. Entonces, ya hemos dejado de banda el tema del Instituto Wilhelm. Fritz Haber era el director, ¿vale? Por eso venía esto. Vale, ahora vamos a ver un poco estas tres personas, un poquito de cada uno. Carl Duisberg, no voy a contarlo porque en la primera parte ya expliqué quién era, ¿no? Que estaba en Bayer y tal, expliqué un poco sobre él, pero los otros dos, de momento no había explicado nada. Walter Nernst nació en la Prusia Occidental y aunque su madre era polaca, se consideraba alemán. El profesor Walter Hermann Nernst fue uno de los precursores del programa de investigación de armas químicas de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Aunque en muchos lugares se le acredita generalmente a Fritz Haber ser más responsable de impulsar la iniciativa de investigación de armas químicas en Alemania, Nernst fue quien inicialmente argumentó las ventajas militares de la utilización de agentes químicos como arma. Entre otras labores, Nernst sugirió en 1914 la colocación de polvo irritante, clorosulfato o dianisidina entre balas de plomo con el fin de obtener un efecto lacrimógeno. O sea, fue el primer intento que se hizo fue este, ¿no? De hecho, Walter Nernst diseñó los primeros proyectiles químicos que se enviaron al ejército y que se basaban en el clorosulfonato de odianisidina, un residuo que abundaba en grandes cantidades en la planta de Bayer en Leverkusen. Recordad que Bayer, cuando montó Bayer comenzó haciendo tintes sintéticos, ¿vale? Creció la fábrica, ellos haciendo tintes, luego vino lo de la aspirina, cuando hicieron aquel equipo para diseñar fármacos, pero al principio pues se dedicaban a hacer tintes y seguían haciendo tintes. Hasta este momento de la guerra ellos habían estado todo el tiempo haciendo tintes sintéticos, aquellos de tintes que se hacían con alquitrán. Entonces, claro, el clorosulfonato era un residuo de los tintes, de la fabricación de tintes. Entonces, claro, la Bayer, la primera, la de Leverkusen, la primera fábrica, se ve que tenía cantidad de acumulado de bidones con este material. Estos misiles se llamaron NI Shrapnel, pero una vez usados en el campo de batalla no fueron considerados lo suficientemente mortíferos, por lo que se tuvieron que seguir desarrollando. Por otra parte, de otro personaje, Fritz Haber nació en Breslau, Polonia, proveniente de una familia judía askenazí, que más tarde tuvo que convertirse por conveniencia del judaísmo al cristianismo. Eso fue más o menos cuando, a principios de cuando el gobierno de Hitler, ¿no? Si quería ascender
dentro del gobierno nazi, obviamente tenía que renunciar al judaísmo y convertirse. Pues Fritz Haber era catedrático y director del Wilhelm Kaiser Institute durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Haber, hay que destacar que realizó la síntesis del amoníaco. Eso es muy importante porque en ese momento, gracias a eso, Alemania pudo mantener el esfuerzo bélico durante más tiempo. Y es que durante la Primera Guerra Mundial, los aliados enemigos bloquearon el suministro de nitratos orgánicos a Alemania. O sea que bloquearon básicamente los suministros que provenían de fuera, y resulta que los nitratos procedían principalmente de Chile. Pero es que la gracia está en que los nitratos se utilizaban para poder fabricar explosivos y munición. Entonces, ¿qué pasó? Cuando bloquearon la entrada, el ejército alemán fue gastando los explosivos que tenía, toda la munición. Entonces, ¿qué pasa? Se le estaba acabando el stock, ¿no? Entonces, claro, gracias a los nitratos sintéticos que permitió el avance de Haber con el amoníaco, Alemania pudo seguir fabricando munición y explosivos sin depender de las importaciones extranjeras, por lo que más adelante, en 1918, le entregaron a Haber el Premio Nobel de Química por este trabajo de la síntesis del amoníaco. Veis que, como decía antes, lo premiaron por haber ayudado al país, ¿no? Haber también fue el responsable más adelante del desarrollo de las máscaras de gas, con filtros absorbentes. Por eso muchos a Haber también lo consideran como el padre de las armas químicas, ¿no? Fue el que hizo que esto avanzara mucho. Durante la década de 1920, los científicos que trabajaban en colaboración para el Instituto Kaiser Wilhelm desarrollaron el gas cianuro ciclón A, que fue utilizado como insecticida. El ciclón A lo había diseñado Bayer, pero que años más tarde los nazis lo refinaron y crearon el ciclón B, que era una variante que durante el Holocausto lo emplearon en las cámaras de gas de Auschwitz. ¿Vale? Son apuntillos. En 1915, Bayer, bajo la presidencia de Karl Duisberg, se transformó y reorganizó la planta de Leverkusen para fabricar suministros de guerra como municiones y explosivos. Eso fue lo primero, porque muy pronto, a poco tiempo, comenzaron a empezar a fabricar también armas químicas de forma industrial. Además, Bayer construyó una nueva fábrica en Colonia Flitar, donde se producían 250 toneladas métricas de TNT cada mes. O sea, Bayer en ese momento fue el principal fabricante de explosivos del ejército alemán. No era el único, porque también estaba BASF y AGFA, que también fabricaban munición y tal, pero Bayer se ve que se llevaba la palma. La comisión, formada por Duisberg, Haber y Nernst, recomendó al alto mando del Ejército Supremo el uso del gas cloro, siendo el cloro muy económico por ser un subproducto de la fabricación de tintes. Como había aquel residuo que hemos dicho, que era el clorosulfato, que salía de la fabricación de tintes, resultaba que no era demasiado tóxico. Entonces los siguieron desarrollando para sacar un cloro más puro, ¿no? Y sacaron el gas de cloro. Después de comprobar que el gas cloro producía el colapso interno y una muerte agónica, se lo comunicaron a von Kalkenheim y, por lo visto, se ve que a le agradó, le encantó. Dijo: ¡yupi! ¡Qué bien! Ya tenemos un arma mortífera. Fritz Haber fue el encargado de la liberación de estos gases. El ejército alemán utilizó por primera vez el gas cloro en Ypres, Bélgica, donde se estima que murieron unas 5.000 personas en este ataque. En algunos sitios ponía entre
2.000 y 3.000, en otros 5.000. Esos son estimaciones porque hace tantos años, en 1915, que eso no se puede saber, ¿no? Aquí en la fotografía esta, es una fotografía precisamente de ahí, de Ypres, cuando se utilizó por primera vez el gas cloro. Y si os fijáis, hay un señor, el segundo empezando por la izquierda, que está así, señalando con el dedo. Ese es Fritz Haber, ¿vale? El director del Wilhelm Kaiser Institute. Y si os fijáis, esos recipientes pequeños que hay delante en el suelo, lo que está señalando son botellas de gas cloro. Los soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial, como eran básicamente tropas de infantería, pues por muy experimentados que fuesen, no tenían modo de defenderse de estos gases. Como podéis ver en la imagen, pues veis soldados que se están ahogando por haber inhalado el gas cloro. A la izquierda veis uno que se está cogiendo así el cuello, que se está ahogando. Por detrás hay otros soldados alemanes que van con las máscaras. Ellos sabían que iban a tirar eso, ¿no? Entonces, claro, ya iban con las máscaras y todo, y los otros no tenían ni idea. Les tiran eso, ellos qué van a saber. Y bueno, hicieron una carnicería brutal. Y en estas fotos vemos más soldados, ¿vale? Utilizando este gas. Hay algunas fotos que me parece, no sé si son de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, comenzó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda pues siguieron utilizando todo esto, ¿no? Fijaos que hasta a un perro le han puesto la careta. Carl Duisberg, quien estuvo presente durante las primeras pruebas del gas venenoso, elogió con estas palabras su nueva arma. El enemigo ni siquiera sabrá cuándo un área ha sido rociada, ni el peligro que enfrentan, y se mantendrá en silencio hasta que se produzcan las consecuencias. O sea que este hombre realmente de bueno no tenía nada. Sería muy bueno para los negocios, pero poco más, ¿eh? Entonces, aquí bajo el liderazgo de Carl Duisberg, los científicos de Bayer continuaron desarrollando armas químicas cada vez más letales, como el gas fosgeno o el gas mostaza, recomendando su uso. El gas mostaza, esto fue más adelante, ¿no? Pero bueno, que esto fue el inicio, ¿no? Una cosa muy curiosa es que de los personajes que intervinieron en todo esto, pues después de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, pues muchos de estos personajes, ¿cómo se dice? Los condenaron, pero por decir algo, porque algunos le pusieron condenas de nada, de 4 años, de 8 años, o sea, nada. Pero es que hay otros, por ejemplo, que han sido reconocidos y han seguido, o sea, como que la historia los han dejado como si no hubieran hecho nada malo, ¿no? Si buscáis en internet Carl Duisberg, veréis que hay estatuas conmemorativas, hay hasta un instituto que se llama Carl Duisberg, no sé si es de alemán, de idiomas o de qué, pero que no sé, ¿sabéis cuando pasa que te das cuenta que no se ha hecho justicia, ¿no? Que ha habido criminales de guerra que no han pagado? Pues esto es un caso de esos. Habéis visto que Fritz Haber le dieron un premio Nobel en 1918, pero el otro científico que formaba parte de la presidencia de la comisión, Walter Nernst, también le dieron otro premio. 2 años más tarde, en 1920, le dieron otro premio Nobel también. Y no era precisamente por lo que hubiera hecho aquí, sino que era por un invento de termodinámica o algo así que había hecho mucho antes de empezar la Primera Guerra Mundial. O sea que fueron todos criminales de guerra y fueron premiados, o sea que es alucinante. Bueno, otra cosa interesante
que sucedió, y muy importante, es que debido a la guerra surgieron problemas de escasez de mano de obra. Porque, claro, todos los problemas que habían, muchos jóvenes se iban al frente a luchar, pues faltaba gente, ¿no? Y además la producción de armas y todo esto se incrementó, ¿no? O sea, necesitaban mucha mano de obra. Entonces el señor Duisberg tuvo una genial idea y aconsejó a Max Bauer una solución que consistió en que las tropas del Kaiser deportaran 60.000 personas de la Bélgica ocupada y fueron puestos en trenes para transportarlos a las minas y fábricas alemanas. ¿Vale? O sea que la brillante idea de coger prisioneros y utilizarlos como esclavos parece ser que venía del fantástico Karl Duisberg. La industria armamentística y química, BASF, Bayer y Hoechst, fueron los primeros en utilizar prisioneros como mano de obra esclava, aunque más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, otras empresas como Bosch, Mercedes, Deutsche Bank, Volkswagen, Audi, que se llamaban Auto Union, Siemens, ThyssenKrupp o BMW, entre otras, también utilizarían mano de obra esclava para abaratar los costes de producción. Uno de los casos más escandalosos que ha habido en la Segunda Guerra Mundial fue el de la IG Farben, que incluso tenía una fábrica en el interior del campo de exterminio de Auschwitz, ¿vale? O sea que hicieron lo que les dio la gana. Aquí veis una foto que he encontrado por internet, me ha costado encontrar alguna, que en principio es una trabajadora, una mujer trabajadora que era prisionera y estaba en la fábrica de Auschwitz de la IG Farben, ¿vale? No solo ponían personas de Bélgica, lo mismo que decíamos, judíos, rusos, prisioneros rusos, gitanos, todo lo que pillaban, vagabundos, todo, si estaban en edad de trabajar, venga, a trabajar y a fabricar armas y armas químicas y munición. ¿Acaso no habéis visto las películas que hacen de la Segunda Guerra Mundial? Me parece a mí que lo único de auténtico que tiene es eso, ¿no? Que salen los prisioneros ahí con las minas ahí sacando. Pero bueno, esto pues es parte de la historia en la que formó parte Bayer, la fabulosa empresa amiga. Y como veo que llevamos ya un rato y no quiero alargarlo más, vamos a seguir en el próximo vídeo. Iré haciendo los vídeos de forma que esté cronológicamente ordenado. No sé cuántos vídeos dará, ¿no? Pero claro, tampoco quiero profundizar mucho, porque es que cuando empiezas sale de todo. Aquí destapas, miras un nombre, buscas sobre esa persona y te empiezan a salir otras cosas y dices, madre mía, no sé qué era peor. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustan estos vídeos, suscribíos al canal para recibir notificaciones. Si lo compartís, pues más gente los va a poder ver y más gente va a saber lo buena que es esta empresa. Y nada, hasta la tercera parte. Un saludo a todos